Hola, bienvenidos a su canal Mecatrónica Alex. En esta sesión veremos un ejercicio sobre cómo calcular las equivalentes de Norton en el circuito que vemos a un costado. Bien, recordamos, en este circuito nosotros tenemos una fuente de corriente, una de voltaje, nuestras resistencias, tenemos en este caso 4 resistencias, y principalmente debemos de darnos cuenta que el teorema nos decía que las fuentes de corriente se tienen que quitar con circuitos abiertos y las fuentes de voltaje con circuitos cerrados. Entonces yo aquí ya tengo ese procedimiento, ya que tengo la imagen, ya como vemos, ya aquí yo tengo esta parte de la corriente, la tengo en circuito abierto, y la parte del voltaje yo la tengo en cortocircuito. Ya nada me quedan las 4 resistencias aquí. Ok, principalmente vamos a checar que la única resistencia que en este caso no vamos a tocar es R3. ¿Por qué? Van a decirme, porque esta concuerda con el nodo de la terminal B y también con el nodo de la terminal A. Entonces esta es la que se va a hacer al final, porque esta es la que nos va a servir a nosotros para calcular Rn, que es la resistencia de Norton. Aquí vamos a hacer principalmente R1, R2 y R3 están en serie. Entonces decíamos que cuando están en serie se suman. Esta suma la vamos a determinar como RA, y vamos a hacer R1 más R2 más R4. Entonces RA va a ser igual a 30 más 25 más 15. Por lo tanto, RA va a ser igual a 70 ohms. Este es el valor de ahí. ¿Qué? RA 70 ohms. Aquí voy a poner una nota. Y voy a ponerle que RA no es Rn. Entonces, ahora bien, para calcular Rn, yo ya tengo el valor como iba a quedar. Ese valor de Ra va a quedar en paralelo a la R3. Y seguimos teniendo aquí nosotros, pues obviamente, circuito abierto, y pues ya el cortocircuito se quita, obviamente. Ahora bien, ahora sí podemos aplicar la fórmula de cuando están en paralelo 2. Entonces sabemos, ahora sí, Rn, sabemos que cuando están 2 en paralelo es, vamos a poner Ra por R3 dividido entre Ra más, va sumado, recuerden que esto va sumado, más R3. Entonces Rn va a valer, sabemos que Ra vale 70, entonces 70 va a multiplicar a 16, que vale la resistencia R3. Entonces 70 dividido entre 70 más 16, esto nos da un valor que Rn entonces va a ser igual a 13 ohms. Entonces este va a ser el valor de nuestra resistencia de Norton. Este es el valor total, este es el verdadero valor. Entonces ya nos quedaría nosotros de esta forma, así nos quedaría este circuito. Ahora vamos a ver para encontrar la corriente de Norton. Bueno, para pasar a corriente, como les comentaba, tenemos de nuevo aquí el circuito, solo que ahora lo único que anexamos fue la parte que dijera IN, donde va a correr esa corriente que vamos a encontrar ahora. Principalmente lo que vamos a hacer es encontrar la corriente que fluye aquí, pero con respecto a la resistencia R4, porque vamos a eliminar este voltaje, lo vamos a pasar a corriente.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para ello, solo la única operación que vamos a hacer, y nosotros vamos a denominar esa corriente como IA, que va a ser igual a el voltaje que existe, que es el voltaje 1, y esto va a estar dividido entre la resistencia R4. Entonces IA va a ser igual a 15 dividido entre 15. Entonces, por lo tanto, IA va a valer 1 amperio. ¿Ok? Entonces, este sería el valor de ahí. Por lo tanto, el circuito nos va a quedar de esta manera que nosotros tenemos aquí. Sigue el amperio, los 5 amperios, y ahora IA 1 amperio. Bueno, ya aquí ya le hice la figura un poco más grande. Nos damos cuenta que I1 sigue estando igual, 5 amperios, y nos aparece IA, que fue la que sacamos. Si nos damos cuenta, lo único que hicimos fue el voltaje cambiarlo por una fuente corriente, pero las resistencias siguen estando aquí. Lo único que se le pasa a la resistencia es que esta R4 cambia al lugar de R2. Como vemos, la R2 que estaba aquí abajo cambia al lugar donde está la R3. La R3 cambia al lugar de la R1 y la R1 cambia al lugar de R4, pero ya no en la misma sintonía de la corriente, sino en una que está en paralelo a ella. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora nosotros tenemos que sacar principalmente lo que va a ser lo siguiente. Tenemos entonces que sacar ahora IB, pero tenemos un dato que tenemos que checar, porque este va a ser la suma de I1 y IA, y nos va a quedar solo una corriente, y hay que poner mucha atención en este paso. El paso empieza de la siguiente manera. Vamos a marcarlo como IB. Esta IB va a ser igual a I1 más IA. Entonces, IB va a ser igual a 5 amperios más 1 amperio. Entonces, IB en total va a ser igual a 6 amperios. Este va a ser el nuevo valor que encontramos. Entonces, yo por acá abajo tengo ya esa anotación. Lo voy a poner por aquí. Miren, yo ya aquí tengo esa anotación. Aquí está IB, 6 amperios, y las resistencias siguen estando iguales. Ahora bien, lo que vamos a hacer seguidamente es lo siguiente. Lo siguiente que nosotros vamos a hacer ahora, se los voy a jalar un poquito por aquí por abajo para poder seguir trabajando de este lado, es que ahora nosotros lo que tenemos que es pasar esta corriente a voltaje. Es lo que decía, que hay que checar muy bien qué se va a hacer. Entonces, ese voltaje esta corriente que vamos a pasar a voltaje, entonces vamos a marcarlo como VB. Esta va a ser igual, entonces, lo que vamos a hacer aquí es IB va a estar multiplicado por la resistencia que se encuentra en paralelo a ella, que sería R1. Entonces va a estar multiplicado por R1. Entonces BB va a ser igual entonces a 6 amperios multiplicado por 30 ohms. Entonces BB va a valer entonces 180 voltios, y es el resultado que vamos a obtener por el momento ahorita. Entonces aquí vamos a correr esto un poquito por acá porque nos molesta. Aquí yo ya tengo marcado ese valor, aquí los 180,
Si nos damos cuenta, yo ya los 180 aquí los tengo, ya, entonces se ponen ahí, pero como sabemos que cuando son voltajes van a estar en serie a una resistencia, entonces está en serie a la resistencia 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya para poder calcular IN, lo que se tiene que hacer es que al momento de hacer el tipo de malla, sabemos que aquí no va a fluir ninguna corriente. ¿Por qué? Porque existe aquí, está solo entre puros alambres. Esto significa que hay cero corriente. Entonces lo que vamos a hacer es nosotros desconectar, hacer un circuito abierto de la resistencia, que es lo que vemos aquí, circuito abierto de la resistencia R2. Entonces ahora sí podemos empezar nosotros a calcular IN, y lo vamos a hacer por el método de mallas. Vamos a hacer por el método de mallas en esta parte de aquí. Entonces la malla nos dice, lo vamos a hacer aquí, malla, la vamos a encontrar, vamos a darle malla 1, malla, nada más una M1, vamos a marcarla, y aquí vamos a poner, recordemos que el signo que tiene aquí es negativo, entonces empieza como negativo, menos BB más IN, porque es la que vamos a encontrar, y esta va a estar multiplicada a la resistencia R1, más, vamos a poner IN, y va a estar multiplicada a la resistencia 3, R3, más IN, y esto va a estar multiplicado a la resistencia 4, porque no existe la 2, la que existe acá es la 4, entonces a R4. Entonces lo que vamos a hacer, que como nosotros queremos saber el valor de IN, entonces pasamos IN, vamos a juntar todo, entonces IN, multiplica siempre a R1 más R2 más R3, perdón, más R4, ¿ok? Y esto va a ser igual entonces al BB, el valor de BB, del voltaje. Entonces IN, como no queremos la resistencia porque no queremos el valor de IN, entonces va a ser igual IN, el voltaje, sobre todas las resistencias, R1 y más R3 más R4, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí nosotros la fórmula para encontrar IN. Entonces lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, ahora una IN ahí, va a ser igual entonces al valor 180 voltios dividido entre 30 más 16 más 15. Entonces IN va entonces a ser igual al valor de 2.95 amperios, y ese sería el valor total de IN. Aquí yo tengo un ejemplo, miren, otra vez, que es este mismo que tenemos nosotros aquí, que es el de 180. Pareciera ser que ahí se me picó uno. No es cierto, no se me coló ni nada, sino aquí simplemente sigue estando R2. Lo que va a pasar aquí es que pues R2 no se va a tomar en cuenta en sí, ni en cuenta ni nada, y se elimina. Aquí ya vamos a dibujar ese circuito equivalente. Ya como ya teníamos nosotros el valor de Rn, que es el que teníamos por acá nosotros, miren, de 13 ohm, aquí lo tenemos, y acá ya nosotros encontramos el valor de IN y nos da de 2.95, o puede ser también 3 amperios si lo redondeamos. Ya poniéndolo en su circuito equivalente nos quedaría de esta forma: IN 2.95 amperios y su resistencia 13 ohm.
la corriente de Norton y la resistencia de Norton. Y tenemos aquí nuestras terminales. Y esto sería en realidad todo lo que se haría para este teorema, para encontrar sus equivalentes. Espero y les haya gustado, les sirva mucho. Sobre todo no olviden darle like, suscribirse, invitar a más personas. Y si tienen alguna duda, alguna complicación, algo que no le hayan entendido, lo pueden hacer saber en los comentarios. Y con gusto se les subiría otro video explicándole de una mejor manera. Posteriormente, luego de este video, estaré subiendo 1 o 2 más ejercicios referente al tema. Y posteriormente pasaremos a ver otro tema más. Tal vez veamos lo que es la de delta estrella, de estrella delta, y posteriormente también ver el teorema de superposición, porque en algunos ejercicios del teorema de Norton ocuparemos también el teorema de superposición, entonces lo tenemos que conocer posteriormente también.